¿Qué significa Petros? Piedra. ¿Saben? Podemos pensar en Pedro entonces como un símbolo de alguien que está bajo la ley, ¿no? Que está bajo la ley. ¿Me entienden? ¿Me captan por qué? La ley que fue dada en piedras. Y aquí hay algo entonces muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El Señor Jesús le dice a sus discípulos que uno de ellos le va a traicionar, que uno de ellos le va a traicionar. Voy a leer el relato, más bien, leamos el relato. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado acerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. La historia es bien interesante. Es bien interesante porque nos muestra entonces a un discípulo que nosotros ya identificamos como el discípulo amado, y lo vemos a él recostado al lado de Jesús, cerca de su pecho, simbolizando así la posición de dependencia y descanso que podemos tener en el amor de Jesús. En el amor de Jesús. Es bien interesante que la Biblia señala 5 ocasiones distintas, diferentes, donde se menciona claramente que Juan era el discípulo amado de Jesús. Y equivocadamente nosotros interpretamos entonces que la situación que había entre Jesús y sus discípulos era que él tenía uno preferido. Era que había uno que él amaba más que a los demás. ¿Sí o no? ¿Alguno ha interpretado el asunto así? Pues déjenme decirles que no es así y que esa no es la situación. Porque Jesús, todo lo que hacía y todo lo que decía era porque el Padre se lo daba para decir y se lo daba para hacer. Él no hizo nada por su propia cuenta, así que de alguna manera su humanidad en muchos aspectos quedó como neutralizada por el Espíritu de Dios que le gobernaba. Y si Jesús hubiera hecho, si él hubiera tenido preferencia por uno de sus discípulos, como sí suele pasar con nosotros los papás, aunque digamos que no, a la mayoría de nosotros se nos llena la boca de agua diciendo: yo no tengo hijos preferidos. Pero vamos a ver que hay alguno por ahí que de alguna manera preferimos, y ya sobre todo las mamás están diciendo sí. Así que ese no es el punto. Esa no es la verdad en esta historia. Jesús amaba a todos sus discípulos por igual. Él manifestó el amor y el carácter del Padre, un corazón perfecto, perfecto. Y esos tipos de comportamientos y actitudes son solamente de nosotros los hombres. ¿Saben una cosa que es bien interesante? Yo me quedé con la boca abierta cuando lo escuché del pastor Prince y lo comprobé. Todas las 5 veces
que la Biblia hace referencia a Juan como el discípulo amado. ¿Saben dónde está? ¿En qué evangelio está? En el evangelio de Juan. Todas están en el evangelio de Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni una sola vez, en ninguna parte hicieron referencia a que Juan era el discípulo amado. Y voy a ponerles un ejemplo para que lo terminen de entender, que pone el pastor Prince. Vamos a suponer que después de esta reunión tenemos un almuerzo y va a estar el pastor Orlando, la pastora Olga Lucía y todo el liderazgo de zona invitado. Y tenemos el rico almuerzo. Ojalá pasara algún día, ¿no? Tomen nota, es una buena idea. Tomen nota. Y entonces en la tarde, después de que pasó el almuerzo, comimos deliciosísimo, la pasamos muy bien. Quien les habla hace un relato, escribe una memoria de lo aconteció y escribe lo siguiente: después de la celebración del domingo, hombres de Dios y mujeres de Dios, preciosos hombres de Dios y mujeres de Dios, nos reunimos para tener un ágape, un almuerzo. Estuvieron presentes el pastor Orlando, la pastora Olga Lucía, Carmelina, Lisset, Jesús, Edilma, en fin, todo el liderazgo de zona y el discípulo que ama a Jesús. El discípulo amado por Jesús. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es el cuadro que tenemos? Tenemos un hombre, Pedro, que se gloría en su amor por Jesús. Cuando el Señor Jesús les dijo claramente que ellos lo iban a abandonar, ¿qué dijo Pedro? Señor, yo no. Señor, yo te amo. Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti hasta la muerte. Si tengo que morir, Señor, yo que te amo tanto, voy a dar mi vida por ti. Él se estaba gloriando y se estaba enfocando en su amor por el Señor. Pero allí en el cuadro de la cena tenemos entonces a Juan, que se recostaba cerca del pecho del Señor, que estaba allí junto a él. Y es entonces el cuadro de uno que depende del amor de Dios por él. Es el símbolo de uno que no camina en la ley, en su esfuerzo propio, sino camina en la gracia, en lo que Dios puede darle, en lo que Dios le da. Así que el Evangelio de Juan dice que él era el discípulo amado, porque ya sabemos la explicación. En su primera carta él escribió y dijo: supimos del amor de Dios y creímos en el amor de Dios por nosotros. Él se creyó cuánto Dios le amaba y caminó siempre en esa relación entonces de amor y en esa certeza de cuánto Dios le amaba. Y no tenemos tiempo, pero se los voy a dejar de tarea. Si usted mira las 5 veces en el Evangelio de Juan en que se dice o él escribió el discípulo amado de Jesús, va a encontrar todas las bendiciones que de Dios viene a la vida de una persona que cree firmemente en cuanto Él le ama, que se gloría en el amor de Dios por él, que se enfoca en el amor de Dios por él. Porque va a encontrar no solamente el episodio que ya mencionamos aquí, que era uno que descansaba en el Señor, que disfrutaba de la intimidad con el Señor, que tenía libertad para preguntarle al Señor. En este episodio que empezamos a comenzar de la última cena, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar.
Y dice que todos se miraban dudando, ¿quién sería? ¿Quién será? Y entonces aparece en escena Pedro, el que se gloriaba de su amor por Dios. Y él no tiene libertad de acercarse a Jesús para preguntarle abiertamente: Señor, ¿de quién hablas? Entonces, ¿qué hace? Le hace señas a Juan, el que se recostaba cerca del pecho de Jesús, para que le pregunte. Y Juan no solamente tiene la libertad de estar recostado cerca del pecho de Jesús, él tiene también la libertad para preguntarle. Su relación con él está basado en esa gran realidad de ese profundo amor que él sabe él tiene por él. Señor, ¿quién es? Y el Señor le responde sin problema, sin es decir, abiertamente, francamente: el que veas que mete su pan aquí en mi plato, ese es. Y qué interesante que fue el único de los 12 que supo quién era el que le había traicionado, porque el texto que leímos termina diciendo que cuando Jesús después le dice a Judas: haga lo que tenga que hacer, hágalo rápido, dice que todos los demás se quedaron sin saber de qué Jesús estaba hablando. Solo Juan pudo saber. Y mire las otras cosas que pasaron. Fue el primero, dice que fue cuando las mujeres vinieron para decir que Jesús había resucitado. Esto es bien interesante, vuelve a hablar de Pedro y Juan y dice que ambos corrieron a la tumba, pero dice que el discípulo amado corrió más rápido que Pedro. Le ganó la carrera y llegó primero, solo que se paró en la puerta de la tumba y no entró. Y el otro que llegó después, no entró de primero. Pero de ese evento, de los dos siendo testigos de la tumba vacía, si ustedes leen la porción, van a encontrar que explícitamente dice de Juan que él creyó que Jesús había resucitado. No nos dice de Pedro. Seguramente ahí todavía el hombre tenía sus dudas y se rascaba la cabeza tratando de entender qué era lo que había pasado. Cuando el Señor Jesús es apresado, todos los discípulos le dejan, le abandonan, se van. Le siguen dos, otra vez Pedro y Juan, ¿no? Pero se dice de Pedro que él tenía algunas influencias con el sumo sacerdote y lo dejaron entrar hasta donde Jesús entró, mientras que Pedro se quedó afuera. Juan entró y Pedro se quedó afuera. ¿Sí? Sí, eso dice la escritura. Léanlo bien, lean el relato. Juan entró porque era amigo del sumo sacerdote y el otro se quedó afuera, y luego Juan le hizo entrar y entró en el patio. Y allí en el patio, ¿qué pasó con el hombre que se gloriaba de que amaba a Dios? Lo negó, fracasó. ¿No es bien interesante que si nosotros nos paramos y nos enfocamos y nos gloriamos de nuestro amor por Dios y lo que podemos hacer por Dios, lo más probable es que algún día nos encontremos fracasando? Me pasó a mí. Nos encontremos fracasando. ¿Quién quedó finalmente de los discípulos ahí parado a los pies de la cruz? Dice que María y el discípulo al que Jesús amaba, Juan. Y después de la resurrección del Señor, cuando Él se presenta a sus discípulos, es bien interesante. Viene y redime a Pedro y restaura a Pedro. ¿Y cómo lo restaura? Volviéndolo otra vez al punto del amor. Pedro, ¿me amas? A ver si él seguía insistiendo: sí, Señor, te amo más que estos. Ya no. Ya no, él estaba con toda humildad. El Señor le preguntaba: Pedro, ¿me amas? Y usaba la palabra en el griego ágape, que habla de este amor perfecto de Dios. Pedro, ¿de veras me amas con este amor perfecto? Señor, tú lo sabes todo, pero tú sabes que yo te amo. Pero no usaba ágape, usaba fileo.
para hablar de amor fraterno, de otra clase de amor. Él llegó a reconocer que no podía amar a Dios como él debía ser amado. Y saben, el Señor Jesús después le dice: ven, sígueme. Y cuando él va siguiendo al Señor Jesús, se da cuenta que el otro viene detrás, que Juan viene detrás. Y entonces: Señor, ¿y qué de este? ¿Y aquí, a ti qué? ¿A ti qué? Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, es asunto mío. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pedro tuvo que volver a seguir a Jesús por la invitación de Jesús. Ven, sígueme. Juan no necesitó invitación. No necesitó invitación. Él le siguió siempre. Siempre le siguió. Porque nunca se enfocó y nunca dependió de su amor por él, sino siempre dependió del grande amor que Jesús le tenía. Esa fue su base. Ese fue su punto. Ese fue su énfasis. En eso él se glorió. El amor de Dios por Jesús, ya lo dijimos, fue la base de su ministerio. Dos sucesos antecedieron el ministerio del Señor Jesús. Con esto estamos terminando para orar. Hermanos de alabanza, por favor, gracias. Pero dos sucesos anteceden. El bautismo en el Jordán, ya lo mencionamos. Los cielos se abren y el Padre deja oír su voz para decir de Jesús: este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Y después de eso dice que el Espíritu lo lleva en el poder, que él va en el poder del Espíritu Santo al desierto y que allí es tentado por Satanás. Tres tentaciones distintas que tienen algo en común. En todas ellas, como Satanás introduce al Señor Jesús a la tentación, es diciéndole, ¿recuerdan? ¿No recuerdan? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Él sabía que la base de toda la vida y el ministerio de Jesús sería esta verdad y esta declaración del Padre: eres mi Hijo amado. Y sabemos que hasta ese momento allí Jesús no había hecho ningún milagro, ninguna obra para el Padre, ninguna predicación, ninguna enseñanza. No había entrado todavía a ninguna sinagoga, porque el amor del Padre es incondicional y nunca depende de nuestras obras para Él. Pero esta era la base. Así que Satanás introduce la tentación diciéndole: si eres el Hijo de Dios. Quería poner en duda esta base y este fundamento de lo que Él era. Y a propósito, astutamente escondió una palabra, la palabra más importante, la palabra clave en todo este asunto. Porque Dios no solamente dijo: tú eres mi hijo. Dios dijo: tú eres mi Hijo amado. Y Satanás la escondió, porque él sabe que cuando un hijo de Dios no solamente sabe que Dios le ama, sino lo cree y vive por ese amor, y ese amor es el fundamento de su vida, y en ese amor descansa, fácilmente vencerá la tentación. Fácilmente vencerá la tentación. Difícilmente la tentación le tocará, le llegará, vencerá. Qué gran diferencia entre Juan y Pedro. Qué gran diferencia. Creo que Dios está restaurando en este tiempo la verdad de su amor, para que nosotros, los que sabemos, no sabemos sus hijos,
ya nunca más pretendamos gloriarnos de nuestro amor por Él, para que siempre en lo único que nos gloriemos y nos enfoquemos es en su amor por nosotros. Si tú quieres ser uno que te glorías en el amor de Dios por ti, por favor levántate de tu silla y levanta a Él las manos. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Yo reconozco, Señor, oh Dios, mi fracaso delante de mis hermanos. Tantas veces, Señor, de buen corazón quise esforzarme y hacer muchas cosas, y propuse en mi corazón amarte como tú debes ser amado. Pero con toda honestidad, Señor, oh Dios, reconozco, no pude alcanzarlo, no pude lograrlo, Señor. Pero gracias, porque quitas de mí toda condenación, toda acusación y toda descalificación, porque me dices hoy claramente: este es el verdadero sentido del amor. Que sepas, que conozcas y creas cuánto yo te amo. Con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Te amo con amor verdadero, te amo sacrificialmente, te amo incondicionalmente. Señor, yo decido hoy, yo determino hoy que de hoy en adelante me enfocaré y me gloriaré en tu amor por mí. Me convenzo a sí mismo, como la mujer del flujo de sangre se convenció a sí misma: si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Yo me convenzo a mí mismo para decir: tu amor es suficiente, tu grande amor es suficiente, tu grande amor es todo lo que necesito, tu real amor es todo lo que necesito para ser sanado, para ser liberado, para ser perfeccionado. Tu grande amor es todo lo que yo necesito, y yo lo recibo hoy de ti, Señor. Perdóname por no enfocarme en tu amor. Perdóname por el orgullo de pretender ser suficiente en mi habilidad para amarte. Recibo tu amor, recibo tu abundante amor, y estoy decidido a decir de mí mismo lo que Juan decía: el discípulo amado. Soy tu discípulo amado, Jesús. Soy tu discípulo amado. Soy tu discípulo amado. Gracias, Jesús. El viento de su grandeza, cuando de repente aflicciones se van eclipsadas por su
presencia. Y al estar allí reconozco tu amor y tu grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo bendigo la vida de tu pueblo y tu iglesia. Que el bálsamo y el poder de tu amor llene nuestros corazones, nuestras vidas. Sea la base y el fundamento de todo, Señor Dios. Lo que somos, lo que vivimos y lo que hacemos. Señor, yo bendigo tu pueblo. Señor, que tu gracia y tu favor sean más grandes. Señor Dios, que toda dificultad financiera, que toda dificultad en las relaciones matrimoniales con los hijos, que tu gracia sobreabunde, Señor Dios, en todas las circunstancias y situaciones de dificultad, Señor. Que tu amor sea manifiesto, Señor, y que seducidos por ese amor, Señor Dios, vivamos vidas de obediencia a ti, Señor, amándote, Señor, y amándonos entre nosotros. Que comience en casa, Señor, que siga en el trabajo, en el barrio, en el lugar donde vivimos, Señor, y que este amor, Señor, convenza y dé testimonio, Señor, a los que no te conocen, que tú eres el Mesías, el que había de venir, el Salvador de los hombres. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que la comunión del Espíritu Santo, Señor, guíe y fortalezca la vida de tus hijos en esta semana. Amén y amén. Muchas bendiciones.